Mirad qué papel más bonito os he dibujado para hacer un precioso conjunto para el salón. He impreso en DIN A3 y cartulina de 120 gramos esta hoja. Voy a utilizar cartón normal y corriente y también voy a utilizar la parte de atrás de una libreta de acuarela, o sea un cartón gris, para hacer la bandeja y por supuesto el papel. He cortado el cartón gris y 2 trozos de cartón normal del mismo tamaño que la hoja de DIN A3 y cuando los tengo cortados los voy a pegar con cola blanca. Bienvenidos a este nuevo tutorial de Jovanka Art. Cuando tengo las 3 piezas pegadas, también he cortado trozos de cartón de 4 centímetros de ancho por el largo de la bandeja y los he unido de 2 en 2. En total he cortado 8 trozos. Este tutorial está lleno de aventuras. Al final ya veréis lo que me ha pasado con la bandeja. He tenido un pequeño accidente por las prisas para poder grabar el tutorial, pero lo vais a ver al final cuando esté la bandeja acabada. Una vez tengo los 4 trozos pegados, voy a pintar el contorno del cartón gris en un color muy similar al fondo del papel, por si acaso se me ve un poquito el contorno, que se vea bien bonito. Este detalle no se va a ver, pero es importante por si acaso se nos ve algún milímetro de cartón que esté bien pintado. Ahora voy a forrar las tiras largas y rectangulares de cartón con esta cinta adhesiva que es muy parecida a la cinta de pintor, sencillamente que es de papel de color marrón y así me va a quedar perfecto con el fondo del cartón. Voy a pegarlo lo suficientemente bien, sobre todo por el contorno superior y por el contorno inferior, para que no se vean los filos del cartón que quedarían muy feos. El trozo del final de la cinta lo vamos a rematar muy bien, pero no lo vamos a cortar a ras porque se podría levantar y así nos va a quedar el acabado perfecto. Una vez lo tengo forrado voy a utilizar una cuerda para darle una terminación súper bonita. En principio pego el primer trozo de la cuerda con silicona caliente para que no se me mueva y resulte fácil el trabajo, y una vez lo tengo colocado voy a utilizar cola blanca para acabar de pegar la cuerda en todo el alrededor del cartón, tanto por delante como por detrás. Vamos a pegar las cuerdas bien unidas y bien pegaditas una a otra para que la terminación sea lo más bonita posible. Cuando tenemos la cuerda pegada, normalmente la cuerda tiene como unos hilitos que sobresalen. Vamos a cortarlos con una tijera para dejar la cuerda, pues eso, que quede bien pulida, que no queden ahí todos los hilos por la parte exterior porque luego nos van a molestar. Y cuando ya lo tengo acabado, como veis, he hecho las 4 piezas de cartón laterales exactamente igual. Ahora toca pegar el papel y he tenido el primer accidente. Pues ya veis, esas cosas que pasan cuando estás grabando. No encendí la cámara y se me quedó a medias cuando estaba pegando el papel. Pero bueno, todas sabéis pegar el papel. Es cuestión de poner la cola, poner el papel sobre el cartón e intentar que no nos queden burbujas. También le vamos a dar una capa de cola por la parte exterior para sellar el papel, cosa que es muy importante. Ahora voy a pegar los laterales. Para pegar los laterales estoy utilizando una cola de carpintero porque necesito que la unión sea muy fuerte y luego veréis por qué. 2 de los laterales son exactamente del mismo largo que la bandeja, pero los otros 2 son la bandeja más los 2 contornos de los laterales más pequeños. Una vez lo tengo pegado, esto es súper importante, vamos a coger cinta de carrocero y vamos a apretar muy bien, vamos a tirar muy bien de la cinta para que quede perfectamente unido. Tenemos que conseguir que los laterales y la parte central queden como un solo bloque. Una vez lo tenemos así, también vamos a pegar por la parte de abajo un poco de cinta para que se una perfectamente. ¿Y esto por qué es tan importante?
porque ahora vamos a hacer un paso con resina. La resina, si no hacemos esto bien hecho, ¿qué pasa? Que se nos va a colar por las grietas y se nos va a escapar. Así que para que no suceda, tenemos que asegurarnos que esté muy bien pegado. Voy a utilizar resina de la casa Resin Pro. Abajo en la caja de información vais a tener el enlace para descargar el papel gratuitamente en mi web y también os voy a dejar un enlace por si queréis comprar la resina. Me nombráis como Jovan Kaar y os harán un 10% de descuento. La resina normalmente no, todas las resinas en la parte de atrás tienen exactamente las indicaciones para hacer la mezcla. Siempre se mezclan dos componentes, es resina epoxi y en este caso voy a utilizar la mitad de las medidas porque no necesito mucha cantidad. Vamos a hacer el peso en un vaso de plástico y vamos a intentar ser lo más precisos posible. Una vez tenemos los dos componentes medidos, los vamos a mezclar en un solo vaso y vamos a mezclarlo durante 3 minutos. Es importante que hagamos esto porque así la resina empezará a hacer su efecto y solamente hace el efecto cuando se mezclan los dos componentes. Una vez lo tengo mezclado, lo voy a extender sobre el papel. Por eso es tan importante que una vez hemos pegado el papel pongamos una capa de cola blanca sobre el papel, que yo he utilizado una mate de decorar, pero bueno, podéis utilizar la que queráis, pero lo importante es que sellemos muy bien el papel porque si no la resina nos moja el papel y se oscurecería. Coloco la resina en el centro y con un movimiento, como veis, muy suave voy haciendo que la resina se vaya desplazando hasta llegar a las 4 esquinas. Cuando ya tengo la resina acabada vamos a pasarle una pistola de calor o un soplete de forma muy rápida para quitar las posibles burbujas. Segundo accidente, no esperé que se secara bien la cola y se me ha escapado un poco de resina, pero bueno, este tiene fácil solución. Le pongo cola blanca y le pego un poco de fieltro. De todas maneras se lo iba a pegar, pero quería que lo vierais para que veáis lo importante que es esperar a que la cola blanca esté bien seca y sobre todo que los laterales estén muy bien pegados a la parte central de la bandeja. Al final del vídeo veréis el resultado final de la bandeja y cuál es el problema que he tenido, precisamente porque se me escapó un poco la resina por la parte de abajo. Pero ahora vamos a hacer una preciosa caja utilizando el mismo papel. En este caso lo he impreso en un folio normal y corriente y en un tamaño DIN A4. Lo primero que voy a hacer es darle un fondo utilizando los mismos tonos que tengo en el papel, mezclando un color malva y un poco de blanco, dando brochazos de forma irregular e intentando que el color no me quede homogéneo por todos los sitios. Pinto la caja por los 4 contornos y también por la parte superior. Y una vez la tengo pintada voy a utilizar una lija para sacarle un poco la veta de la madera y así poder hacer una textura bonita. Cuando tengo la veta sacada voy a utilizar pintura blanca acrílica y un pincel con muy poca pintura, muy poco cargado de pintura, para intentar sacar esa textura de la veta de la madera. Para sacar la veta de la madera es importante, después de pasar la primera capa de pintura, pasar la lija, porque eso va a hacer que la veta de la madera sea visible y al pasar el pincel suavemente sobre la superficie se va a marcar sin ningún problema y el resultado es muy bonito. Una vez lo tengo hecho, también he marcado los 4 contornos de la parte superior, utilizo la hoja de papel para decorar y voy a utilizar solo el trozo que necesito, pero voy a cortar un poquito más de la medida de la parte superior para que después con la ayuda de la lija me quede perfectamente a la medida del contorno de la parte superior. Lo pego con cola blanca especial para decoupage, no voy a utilizar en este caso la de carpintero. Esta cola me gusta porque es mate y no le da brillo y además pega el papel perfectamente y nos lo deja sin burbujas. Algo importante es que la capa de cola que demos debajo del papel no tenga grumos ni pegotes y la cola esté muy bien repartida. Voy a pegar el papel haciendo que por los contornos sobresalga unos milímetros para después poder hacer
que quede perfectamente a la medida como os he dicho. ¿De qué forma? Utilizando una lija, siempre lijando desde la parte de arriba hacia la parte de abajo. Vamos a quitar el trocito de papel que sobra y nos va a quedar perfecto el trabajo. Para resaltar todavía más la veta de la madera, le paso una lija suavemente por los 4 contornos y una vez la tengo acabada voy a pegarle una cuerda en la parte de abajo para que me quede a conjunto con la bandeja. Lo primero que hago es en uno de los laterales poner un poquito de silicona caliente y poner el primer cabo, el primer trozo de la cuerda, y así me va a ser mucho más fácil poderla pegar. Pero para pegarla voy a utilizar cola blanca para que el trabajo me quede fino y bien acabado. Le doy 4 vueltas con la cuerda para que tenga 4 tiras y, como he hecho antes con la bandeja, le quito el exceso de los pelitos que salen de la cuerda con la tijera, cortándolo, y ya prácticamente lo tengo acabado. ¿Qué hay que hacerle? Proteger el papel. Es importante para que con el paso del tiempo no se estropee, y voy a utilizar la cola blanca mate que tanto me gusta para que no brille en exceso. Así que le doy una capa por toda la parte superior del papel y también por los 4 contornos de la madera para proteger también el trabajo de pintura que he hecho sobre la caja. Una idea más: si queremos utilizar la bandeja para, por ejemplo, servir un refresco o alguna bebida, nos hará falta un posavasos, por ejemplo, para no manchar la mesa. Así que voy a utilizar estas piezas de corcho, son posavasos de corcho, para hacer un conjunto precioso para la bandeja. Lo primero que hago es darle una capa de pintura blanca acrílica por una razón muy sencilla, porque voy a darle también una resina, pero en este caso es resina UV, a los posavasos para que sean fáciles de limpiar y el papel no se estropee. La resina hará que el papel tenga cierta transparencia y se nos transparentaría el tono del corcho. Para que eso no pase, le he dado una capa de pintura blanca. Le pongo cola blanca de la de papel, la especial de decoupage, y pego el papel y espero a que se seque perfectamente. Una vez está seco, protejo el papel por la parte superior para que la resina UV no lo estropee y no lo deje semitransparente. Cuando tengo la cola completamente seca, ya lo tengo preparado para darle la capa de resina. Voy a depositarla por la parte superior con cuidado, haciendo una capa homogénea y lisa. Esta resina también es de la casa Resin Pro. Os recuerdo que abajo en la caja de información tenéis enlaces para comprar todos los productos que he utilizado con descuento. Una vez tengo la resina puesta, lo meto en una lámpara UV, también la podemos dejar al sol para que se seque en 24 horas. He pintado 2 en color azul y he puesto 2 con papel y han quedado así de bonitos. He hecho 4 posavasos, la caja y la bandeja. Y ahora quiero enseñaros el problema que he tenido con la bandeja, que aunque parezca que así a primera vista pues no se nota porque queda preciosa, brillante y muy bonita, realmente tiene un pequeño defecto que no tendría por qué enseñároslo, pero os lo voy a enseñar para que no os pase igual que a mí. Fijaros debajo de la estrella. ¿No lo veis bien? Pues mirad esta imagen, aquí se ve perfectamente. El hecho de que se me escapara resina por la parte de abajo hizo que se me pegara en la superficie donde había colocado la bandeja, y cuando la fui a retirar no estaba completamente la resina, que tiene que secarse en 24 horas, y al tirar de ella la resina se me dobló haciendo estas pequeñas marcas onduladas. Pero bueno, es muy pequeñito, no se nota demasiado y el resultado, como veis, así un poquito más lejos, es precioso. Es un efecto espejo súper bonito y muy elegante. Espero que lo hayáis pasado bien con el tutorial, que hayáis aprendido un montón de cosas. Si te ha gustado el vídeo, regálame tu like, y si no estás suscrito, acuérdate de suscribirte. Y en fin, hemos llegado al final del tutorial y, como siempre os digo, pues solo me queda deciros una cosa: un besito muy fuerte y hasta la próxima.